El templo. Ese es el nombre de la serie que vamos a estar trabajando a partir de este domingo. Las series que hemos estado desarrollando llevan 3 capítulos o 3 episodios o 3 partes para que usted y yo lo entendamos. Esta serie de El Templo llevará igual 3 partes. En su parte 1, el título de la parte 1 es El Templo en el Antiguo Testamento. En la parte 2, El Templo en el Cuerpo. Y en la parte número 3, por último, vamos a estudiar el último episodio, El Templo en la Iglesia. Ese será el episodio 3 de la serie denominada, ¿cómo se llama la serie que vamos a iniciar este día? El Templo. Iniciemos entonces con la parte 1, el capítulo que nos compete este día. El episodio de este día se denomina El Templo en el Antiguo Testamento. Repitámoslos todos. El Templo en el Antiguo Testamento. Usted y yo sabemos que el templo fue una edificación física que Dios construyó en el Antiguo Testamento. Tuvieron que pasar más de 400 años para que esto se edificara. El segundo monarca de Israel intentó realizar esta edificación, este edificio para Dios. Cuando este hombre intentó hacerlo, Jehová le dijo: no está designado para ti la edificación de este templo, sino que más bien la he dedicado para que tu hijo sea quien elabore, diseñe y ejecute el templo para Jehová. Y fue entonces el gran hijo de David, el rey Salomón, que fue designado por Dios, asignado por Dios para desarrollar los planos, para desarrollar las ejecuciones del templo y para hacer de la casa de Dios el templo de los israelitas. Y es entonces este rey que inició las edificaciones para hacerle casa a Jehová. El gran rey David decía: oh, yo moro en templos, yo moro en casas, y tú, Jehová, no tienes una morada. Recordarán ustedes que para el tiempo en que estaba Moisés, Jehová habitaba en tiendas. El arca de Jehová se trasladaba en tiendas de campaña. Y el rey David llegó a vivir en lugares mejores que tiendas. Y fue por eso que el rey David decidió con su corazón edificarle casa a Jehová. Y es así como nace esta idea de parte de Dios para edificar el templo de Jehová. Y es así como el rey Salomón inicia esta edificación. Ustedes conocen la historia de cómo Dios ordena, cómo Dios estipula, cómo Dios dio instrucciones específicas para que el templo de Jehová fuera construido minuciosamente. Los diseños de los portales, los diseños y las dimensiones de las alturas, los espacios de las anchuras, los tipos de piedra a utilizar, los tipos de materiales a utilizar, las alturas que llevarían, los pórticos que llevarían, el área de los lugares santísimos. Y así sucesivamente, el libro de los Reyes nos describe cómo el rey Salomón edificó esta obra de arte. Cuando usted va a una catedral, cuando usted va a una edificación realizada acá, muchas veces uno se asombra. Usted podrá ver una de las edificaciones como la catedral que está en Santana, que tiene una figura hasta de cruz en todo su techo. Es una edificación que llama mucho la atención, una edificación gigantesca
que atrae a turistas para ver lo asombroso de la edificación. Era así entonces como este templo llegó a ser una de las maravillas de aquel entonces. Porque ¿saben quién era el diseñador de ese templo? El mismo Dios. El mismo Dios había nacido en su corazón realizar este templo, y fue el diseño que nació en el corazón de Dios, fue el que se ejecutó y el que se plasmó. Y cuando la gente llegaba a ver el templo, y cuando la gente llegaba a contemplar las piedras de aquel templo, y cuando la gente llegaba a contemplar el cedro de aquel templo, y cuando la gente llegaba a contemplar el oro del templo, podían ver la arquitectura, el diseño, los detalles que Dios hacía en aquel lugar. Cuando los turistas viajan por el mundo, llegan a ver edificaciones. Y en los detalles de las edificaciones está el arte. En cada uno de sus detalles, en cada uno de sus pequeños detalles, hay arte, hay significado, hay un mensaje. Y todo eso conllevaba el templo en el Antiguo Testamento. Dios entonces le da la orden a este rey para que ejecute el templo de Dios. Esta tarde vamos a aprender 3 puntos. 3 puntos que usted y yo vamos a llevarnos del templo del Antiguo Testamento. Lo primero que vamos a aprender es cómo era este templo. Cuáles eran las dimensiones, de qué manera era la edificación de este templo físicamente. Número 2, vamos a aprender cuál era el significado del templo en el Antiguo Testamento. ¿Qué significaba el templo? Y número 3, cuál es el significado por debajo de toda la simbología del templo. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere darnos a entender a usted y a mí por medio de toda esa simbología que existió en el templo? Iniciemos entonces con el punto número 1. Punto número 1, dijimos, ¿cómo era aquel templo? El templo que construyó el rey Salomón se dice que era aproximadamente de 27 metros cuadrados, 9 metros de ancho y una altura de 13 metros. La Biblia lo describe como un 60 por 20 por 30 codos. Y esta edificación que fue desarrollada, que fue edificada con las medidas específicas de parte de Dios para con Salomón, fueron ejecutadas de igual manera. Usted recordará cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, le dijo el material con que la iba a construir, le dijo la manera que la iba a construir y le dijo todo cómo lo iba a hacer. De igual manera, Dios a Salomón le dio las medidas, le dio la anchura, le dio los espacios, le dio los materiales y le dio todo. Porque el que era dueño de ese templo era nada más y nada menos que Jehová, el Rey de los ejércitos. ¿Y a dónde estaba ubicado este templo? Salomón y su sede era en la ciudad ¿de dónde? De Jerusalén. Este templo fue edificado, construido en Jerusalén. Jerusalén era conocido por los jebuseos para ese entonces como Salem. Y Jerusalén para los judíos es conocido como Sión. Salem y Sión. 2 palabras que unen y que nos hablan de una sola ciudad. Salem por los jebuseos y Sión por los judíos. Ambos se refieren a la misma ciudad. Ciudad donde fue edificado el templo para Jehová. ¿A dónde fue edificado el templo para Jehová?
en Jerusalén. Este templo que fue edificado en Jerusalén fue construido por piedras, fue construido por materiales muy pesados, contrario a una tienda que era móvil cuando Moisés estaba. Ustedes recordarán que cuando Moisés andaban en una tienda el arca de Jehová. Pero este era el momento de construir en una sede, en un lugar físico, en un lugar estable, el templo para Jehová. Y este templo entonces fue construido en Jerusalén, un lugar estable. Salem y Sión. Salem y Sión, ambos refiriéndose a Jerusalén. Y este lugar de Jerusalén se convirtió en la sede, en el lugar central de los judíos hasta ahora. Pero mire qué interesante, donde se construyó el templo en Salem, en Sión, en Jerusalén, se convirtió el centro de adoración para los judíos, pero también se convirtió en el centro de la presencia de Dios mismo. El edificio, la edificación, donde el mismo Dios descendía por medio de nube y habitaba entre los judíos y entre su pueblo Israel. ¿Cuánto tiempo llevó para construir este templo? Pasaron más de 400 años para que este templo se construyera. Pasó Egipto, pasó el desierto y pasaron muchos años. Pero llevó 7 años para que el rey Salomón edificara el templo a Jehová. 7 años donde las piedras fueron levantadas. Se dice que cuando se construyó el templo no se escuchaba ni ruido de la edificación del templo. Las piedras venían talladas para irlas ubicando de pieza en pieza, como armar un Lego. ¿Qué le parece el arte de Dios? ¿Cuántos se alegran por el templo de Dios? Un arte sin precedentes. Una de las maravillas del mundo. Abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 6. Primer libro de Reyes, capítulo 6. ¿Lo tenemos todos? Salomón edifica el templo, es el título de este versículo, de este capítulo. ¿Lo tenemos todos? En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, en el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo de lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. El 7 dice:
Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras, como dice, que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, que dice, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ninguno otro instrumento. ¿Se había usted alguna vez preguntado cómo lograron esto? Si usted para mover esos ladrillos necesita hacer ruido. Si usted para mover esa tierra necesita paliar y hacer ruido. Pero no se escuchó ni hacha, no se escuchó ni instrumentos. Asombroso, ¿verdad? Se dice que los artesanos traían las piedras ya elaboradas y era como una especie de Lego donde se iba armando pieza por pieza, pieza por pieza. Un arte completo. Un cuadrado de 19 por 7, en donde llevaba un muro perimetral a todo alrededor, donde tenía una habitación que se le denominaba el lugar santísimo, que estaba en el centro, y habitaciones alrededor. Un patio que constaba con un báculo, una gran olla de materiales muy caros. Esas eran las dimensiones del templo. Y esa era la edificación del templo. Usted ahora tiene una idea de la dimensión, del tamaño, del cuidado y los detalles que el templo de Jehová fue realizado. Pero ahondemos más en el templo. Ahondemos más en las características de este templo. Yo quiero que usted y yo aprendamos 3 características que Dios realiza este templo. La primera característica con la que Dios realiza una obra, un trabajo, a Dios lo caracteriza, número 1, la excelencia. Diga conmigo, la excelencia. Cuando Dios trabaja, no solamente trabaja con excelencia, sino que Dios hace cosas deslumbrantes, número 2. Cuando Dios trabaja, no hace una pared así como esas que nosotros hacemos todas chambonas. Así toda descuadrada. Cuando Dios hace algo, lo hace con una excelencia, con una perfección, con cada pieza ubicada en su punto y en su lugar y en el momento indicado. ¿Y qué le parece? Sin hacer ruido también. Yo quiero que usted vaya poniendo atención en la manera que Dios trabaja. ¿Cómo conoce usted a una persona? Viendo sus obras. ¿Cómo usted y yo podemos conocer a Dios en esta tarde? Viendo sus edificaciones en el Antiguo Testamento. Yo quiero que usted ponga atención en la manera en que Dios desarrolla sus obras arquitectónicas, obras físicas. Porque de la manera que Dios trabaja, así como el Padre trabaja, así los hijos de Dios debemos trabajar. Pero no solamente eso. Dios hace esta obra con excelencia, número 1. Característica número 2, deslumbrante. Y la característica número 3 que me asombró y que me levantó y que me pone en qué pensar es la siguiente. ¿Alguna vez usted ha realizado alguna edificación? Y llega el contratista, llega el albañil o llega el maestro de obra y le dice: yo le hago esta obra, yo le hago esta ampliación, yo le hago esto. Y cuando ese hombre le saca el presupuesto, nosotros tenemos un sueño de hacer una edificación y decimos: quiero esto, quiero ventanas así, quiero ventanas asá y quiero esto y eso. Pero cuando nos ponen el presupuesto en la mesa, uno empieza: ¿y por qué no mejor le quitamos esto? Y también quitémosle esto. Yo quería ventanas de PVC, pero pongámosle, no le podemos poner ventanas de lámina, se ve más bonito.
No, póngale eso al aire, de lámina es más barato. Y empezamos a quitar, a poner, a quitar y a poner y a quitar y a poner. ¿Por qué? Porque no nos alcanza la bolsa. Porque nos ajustamos a nuestro presupuesto. Teníamos idea de poner pisos de mármol, teníamos idea de poner esto y sucesivamente. Y nos quedamos en un intento fallido. Y eso nos pasa a todos. Pero cuando Dios trabaja, cuando Dios realiza una edificación, no escatima presupuestos ni precio. Si dice que se va a hacer de oro, pues va a ser de oro. Pues si dice que va a ser de bronce, pues si Dios dice va a ser de bronce. Pues si dice que va a ser de cedro la madera, pues va a ser la madera de cedro más cara, porque es el templo que es hecho para Jehová, no para hombres, sino que para Dios. Y las tres características que usted y yo aprendemos en esta tarde son esas. Número 1, excelencia. Número 2, deslumbrante. Y número 3, ¿cuánto vale? Dice Dios. ¿Cuánto vale? Lo que valga, lo pago, porque es el templo para Jehová. Y así trabaja Dios. Así intento trabajar yo y me quedo muerto en el intento. Pero a medida que nuestra fe vaya creciendo, usted y yo podemos acercarnos a esa manera de trabajo de Dios. ¿Cuántos se quieren acercar a esa manera de trabajo de Dios? Leámoslo entonces. Leamos en el 22 del mismo versículo 22, 6:22. Primer libro de Reyes, 6:22. ¿Lo tenemos todos? Primer libro de Reyes 6:22 dice: y cubrió pues, ¿de qué? De oro toda la casa. Dice, toda la casa. De arriba, ¿a dónde? Abajo. Y asimismo cubrió, ¿de qué? De oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra del querubín otros 5. Así que habían 10 codos de la punta de una hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las 2 alas se tocaban la una y la otra en medio de la casa. Y cubrió, ¿de qué? De oro los querubines. Quedémonos hasta ahí, en la excelencia y en lo deslumbrante. El oro brilla y deslumbra. Ya no se diga esta cantidad, estos tamaños de querubines forrados de puro oro. Ya no se digan estas paredes forradas, ¿de a dónde? De arriba, abajo, ¿de qué? De oro. Es que cuando Dios trabaja con, como dijimos, con excelencia. Cuando Dios trabaja, nos deslumbra su manera en la que Él trabaja. Cuando Dios trabaja, uno se queda con la boca abierta así, contemplando las hermosuras y las arquitecturas del Dios de los cielos. Porque dice la Biblia que todo le pertenece a Dios. Y leamos en el capítulo 7,
versículo 9, para que usted vea cómo no se escatimó nada para hacer este templo. Capítulo 7 del primer libro de Reyes, versículo 9. ¿Lo tenemos todos? Y dice: todas aquellas obras fueron de piedras. ¿Cómo eran las piedras? Costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El 10. El cimiento era de piedras. ¿Cómo eran las piedras? Costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De ahí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a su medida, y madera ¿de qué? De cedro, el más caro. El 12. Y en el gran atrio alrededor habían 3 hileras de piedra labradas y una hilera de vigas ¿de qué? De cedro. Y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Resumamos entonces toda esta información. Piedras preciosas. ¿Y cómo eran las piedras? Grandes, talladas y labradas anticipadamente para ser colocadas en el lugar adecuado. Cedro, nada pino, de esos que se nos empolía rápido. Cedro que no agarra polilla. Y piedras muy costosas que fueron colocadas para la edificación del templo. ¿Qué quiere Dios darnos a entender a usted y a mí? Pues que cuando Él hace algo, lo hace con mucha excelencia. Y que cuando Él hace algo, lo hace despampanante. Y que cuando Él hace algo, lo hace sumamente bello, hermoso y mejor que cualquier otra edificación. Punto número 2. Dijimos que íbamos a aprender del significado de todas estas edificaciones, de todas estas piedras, de todo este oro, de todo este cedro, de toda esta madera de olivo y todo esto que representa el templo de Jehová. Y para entender el significado del templo de Jehová, tenemos que entender 2 cosas primero. Lo primero que usted y yo vamos a entender es lo siguiente: la palabra tipología. Diga conmigo, tipología. Nos vamos a poner medio técnicos. La tipología es la representación simbólica. La tipología es la representación simbólica. Le pongo un ejemplo. La tipología o la representación simbólica que Dios nos hace a nosotros es una manera para que usted y yo entendamos las figuras, los símbolos, y detrás de esa tipología, detrás de esa simbología, hay un mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, Adán representa una tipología y Adán es la tipología de Cristo. Y Cristo viene a ser el nuevo Adán. Y esa es una tipología para que usted y yo entendamos la salvación por medio de un Adán. Y para entender la tipología, usted y yo tenemos que tener 2 cuadros en nuestra mente. El cuadro número 1 del lado izquierdo vamos a poner el Antiguo Testamento. Y el cuadro número 2 vamos a poner el Nuevo Testamento. Cuadro número 1, ¿qué vamos a poner? El Antiguo Testamento. Y en el lado derecho vamos a poner el Nuevo Testamento. Entonces, para que usted y yo lo entendamos, es sencillo. Dios lo que hace es que hace un sinfín de cosas en el Antiguo Testamento: formas, figuras simbólicas, tipología,
para darnos un significado real y vivo en nuestras vidas en el Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? Entonces Dios viene, hace dibujos, para que usted y yo lo entendamos, hace dibujos, hace formas y hace toda una creación para que usted y yo lo entendamos en el Nuevo Testamento. Dios hace diferentes figuras y formas y tipologías. Dios hace una edificación excelente. Dios hace una edificación asombrosa, deslumbrante, despampanante. Dios hace una edificación que no escatima esfuerzos para que usted y yo en el Nuevo Testamento podamos entender todos los significados, todas las simbologías, todas las tipologías en el Nuevo Testamento, para que usted y yo entendamos los mensajes profundos que tiene la creación de la perfección de un templo para Jehová. Teniendo entonces claro tipología, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entonces ahondemos un poco en el significado del templo. ¿Qué significa entonces el templo? El templo entonces, en primer lugar, decíamos que para los judíos representó el centro, el lugar, el hub, el lugar donde vamos a ser el centro para nuestras vidas. En ese lugar, en ese centro, los judíos desarrollaron su centro de operaciones. En ese lugar que fue construido, ¿a dónde? En la ciudad de Jerusalén. Ahí en Jerusalén se convirtió el centro de adoración para los judíos, porque ahí en ese lugar fue edificado el templo de Jehová. Entonces, ¿qué significa el templo para los judíos? El centro de adoración del Dios de los judíos. Pero ¿qué significa el templo? ¿Qué significó el templo en el Antiguo Testamento? ¿Y qué va a significar el templo en el Nuevo Testamento para nosotros? Y eso es lo que vamos a estudiar en los 3 episodios. En el Antiguo Testamento, el templo es la simbología, es el lugar donde el Shekinah, donde la nube, donde la presencia, donde el mismo Dios de los cielos habita entre los seres humanos en la tierra. Lo que significa el templo es la presencia de Dios mismo. Y dice la Biblia que cuando Salomón terminó de construir el templo, los sacerdotes empezaron a meter el mobiliario, como cuando usted se traslada de casa y empieza a llevar la cama, empieza a llevar los muebles, empieza a llevar el comedor. De igual manera los sacerdotes empezaron a llevar todo el mobiliario para el templo de Jehová. Y cuando estaban en esas transacciones, dice que descendió la nube de Jehová y los sacerdotes ya no pudieron seguir. ¿Y saben quién llegó? Llegó el dueño de la casa, llegó la presencia de Dios al templo de Jerusalén, al templo de Salem, al templo de Sión, al lugar donde los judíos empezaron a adorar al único Dios verdadero. Jehová de los ejércitos estaba en el templo de Jerusalén. Y el significado entonces del templo es el lugar donde está la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Leámoslo entonces en el 6, primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 13, para que veamos el significado del templo en el Antiguo Testamento. ¿Lo tenemos todos? 6:13 dice: y habitaré en ella, ¿en qué dice? En medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios entonces habitó en la edificación majestuosa, en el lugar del templo para Jehová, y Dios mismo descendió con poder y con gloria.
¿Recuerdan ustedes cuando Dios descendía allá en el monte Sinaí? Y la misma gente decía a Moisés: Moisés, por favor habla tú con Dios, porque su presencia es incontrolable. Nosotros no somos capaces de contener la presencia de Dios y el Shekinah de Dios. Y el pueblo no fue capaz de contener su gloria. Pero en esta ocasión, la misma presencia de Dios descendió y habitó en Salem, y habitó en Sión, y habitó en el templo del Antiguo Testamento que Salomón le construyó a Jehová. Y ese es el significado en el Antiguo Testamento del templo. Punto número 3. Y esto es lo que usted y yo nos vamos a llevar esta tarde. ¿Qué está debajo de ese significado? ¿Qué está debajo de esa presencia? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la intención escondida de la acción de parte de Dios? El significado, decíamos, es la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Ya Israel ya no estaba solo. Ya la presencia de Dios habitaba en el templo de Jehová. Y decían los salmos y dicen los salmos: oh, ¿quién se querrá ir de Sión? Porque Sión representa la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en sus vidas? Y el significado que está abajo de toda esta simbología, el significado que está abajo de toda esta tipología, el significado, lo que está por debajo, es lo que usted y yo tenemos que entender y encontrar. Y lo primero que aprendíamos era lo siguiente: si Dios estaba tan interesado en medidas de codos, en alturas, en espacios de ancho, en espacios de habitación, en materiales, que sea oro, que sea cedro, que sea madera de oliva, que sean piedras labradas, que sean piedras gigantescas, que sean piedras costosas. ¿Qué te dice todo eso a ti? ¿Qué significado tiene para ti y para mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí con todo eso? Si Dios se lleva todo el tiempo para edificar una obra terrenal, un edificio terrenal que se hizo físicamente, así como usted ve un bloque, algo que se podía tocar, palpar y ver. Si el mismo Dios creador del cielo se tomó todo el tiempo, todo el detalle para crear un edificio físico, ¿no te dice mucho eso a ti? ¿No te dice mucho eso a ti? El significado por debajo de la simbología no nos dice mucho de que si el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra se esmera tanto por hacer un edificio físico, ¿cuánto Dios nomás se esmerará con una criatura, como un ser como yo? ¿Cuánto Dios más no hará creaciones deslumbrantes y despampanantes? ¿Cuánto Dios, si Dios se interesó por algo físico, si Dios se interesó por un bloque, si Dios se interesó por oro, si Dios se interesó por cedro, si Dios se interesó por lo otro, si Dios se interesó por piedras labradas? Eso me dice a mí que Dios está interesado también en labrar mi corazón, en labrar mi vida, en labrar mi ser. Dios está interesado, así como estuvo en algo físico, cuánto más Dios no estará interesado en algo que Él mismo creó a su imagen y a su semejanza, como lo es usted y como lo soy yo. No se preocupe. Si Dios ha hecho cosas despampanantes, deslumbrantes, perfectas y maravillosas, y si Dios se preocupa por detalles así como esos, probablemente tú te sientas solo, probablemente tú digas:
Dios nos conoce mi tarea, Dios no sabe lo que está sucediendo, Dios no sabe mis problemas, Dios no sabe las situaciones, las enfermedades que estoy pasando. Quiero decirte que si Dios se esmeró por el oro, por el cedro, por las piedras preciosas, Dios se ha esmerado por su creación y Dios te tiene contemplado en sus planes y Dios sabe todo lo que te sucede a ti y todo lo que me sucede a mí. Y ese es uno de los significados, debajo de todas las simbologías. Significado número 2. La manera en que Dios trabaja. 3 características que aprendimos. Número 1, excelencia. Número 2, deslumbrante. Y número 3, no escatimar esfuerzos. Así trabaja Dios. Y de esa manera, con excelencia, con trabajo, con obras deslumbrantes, de esa misma manera Dios está trabajando en usted y en mí. En el episodio número 2 decíamos, ¿cuál es el título? El templo en el cuerpo. Y vamos a aprender cómo Dios empieza a trabajar, ya no en las piedras del Antiguo Testamento del pasado, ya no en el oro y en el cedro, sino que ya Dios empieza a trabajar en tu cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo. Dele fuerte esas palmas a Dios en esta tarde. Si Dios está preocupado por un ladrillo, si Dios está preocupado por una edificación, si Dios está ocupado por un cedro, cuanto más Dios, ¿qué es lo que Dios me estará diciendo a mí? ¿Sabes por qué tú y yo estamos acá? Porque hay alguien desde arriba que se está preocupando por todas las piedritas que se están poniendo en tu templo y en tu morada, que es el Espíritu Santo. Porque Dios está preocupado en colocar cada pieza, cada momento, para que todo case, para que todo cuadre, para que tú y yo seamos piezas deslumbrantes para Dios, para que tú y yo seamos piedras preciosas para Dios, para que tú y yo cuando lleguemos a los lugares, la gente se deslumbre de la belleza que hay en ti y en tu rostro y en la cara que hay en ti. Para que la gente diga, si tú no eras el bolo, si tú no eras el que golpeaba a las mujeres, si tú no eras el que trabajabas en la calle, es que cuando Dios hace cosas preciosas, cuando Dios hace cosas maravillosas, Dios las hace perfectas y Dios las hace deslumbrantes, porque esa es la metodología de Dios. Dios trabajó un templo físico y Dios está trabajando templos y moradas en nuestros cuerpos para hacernos a imagen y semejanza de Él. Y ese es el significado por debajo de toda la simbología. Así como Dios trabajó el templo en el Antiguo Testamento, así Dios ha ido poniendo piedritas pequeñas para que al final tú entendas que somos templo y morada del Espíritu Santo. Esta tarde, el significado que está por debajo de las figuras de todo esto, número 1 es, si Dios está tan interesado en algo físico, ¿cómo no va a estar interesado en algo espiritual o en algo físico como el mío? Y número 2, aprendemos de la manera del trabajo de Dios, en la presencia, en la perfección, en los detalles, en la escultura y en el arte. Esta tarde, Dios quiera que tú y yo aprendamos con quién estamos tratando. La reflexión es la siguiente. Estamos trabajando con un artista, pero este artista no es Picasso. Este artista es el Dios de los cielos, que hace edificaciones físicas perfectas, deslumbrantes, despampanantes, asombrosas y costosas. Con ese Dios estamos trabajando usted y yo.
Con ese Dios estamos tratando usted y yo. Ese Dios que hace cosas bellas y preciosas. Y ese Dios que hizo edificios maravillosos en el Antiguo Testamento que pudieron ser contemplados y pueden ser contemplados aún. Ese es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que está con nosotros, que habita en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento el significado era, decíamos, la presencia de Dios. Y el templo representaba la presencia de Dios. En el episodio 2 veremos cómo la presencia de Dios estaba en un lugar físico. Y en el Nuevo Testamento esa presencia se traslada a otro lugar físico, que es el cuerpo, la morada del Espíritu Santo en el creyente. Y el significado entonces es el siguiente. Usted y yo tenemos que saber que así como en el Antiguo Testamento hubo un templo, así en el Nuevo Testamento también hay un templo. Y que ese creador de ese templo es perfeccionista. No escatima esfuerzos y hace lo que tiene que hacer para que la construcción del templo se haga. Salomón inauguró el templo y cuando lo inauguró, ¿sabes qué sucedió? Por segunda ocasión, Jehová de los ejércitos descendió y habló con Salomón. La presencia de Dios misma descendió, llegó al templo en Jerusalén y Salem y Sión gozaron de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Cierra tus ojos en esta tarde.